Hola amigos, esperamos que se encuentren muy bien. Estamos contentos, Checo y yo, de estar otra vez por aquí después de... Juntos, porque sí habíamos estado. bueno, sí. Pero juntos, después de 3 podcasts consecutivos sin nosotros, Con invitados, con invitados muy especiales y que estuvieron muy buenos esos episodios. Si no los han visto, vayan a verlos y ya después se regresan a ver este video o como quieran, como quieran llevarlos. Episodio 7, espero podcast. Bienvenidos. Comenzamos, bienvenidos. Y bueno amigos, en este episodio vamos a estar hablando acerca de la vida de Daniel. Creemos que tiene muchísima relevancia en este tiempo. ¿Por qué? Porque podemos ver que Daniel vivió bajo un gobierno tirano, bajo un gobierno malvado. Y aún en medio de ese gobierno, Daniel fue luz. Daniel agradó a Dios y fue fiel a Dios en todo. Y tiene mucha relevancia para nosotros ahorita porque, pues bueno, acabamos de tener nuestras elecciones y, pues bueno, el gobierno que quedó es totalmente de izquierda y ellos abiertamente, pues, apoyan causas que están en contra de la voluntad de Dios. Aún consultan hechicería, brujería y lo hacen abiertamente a los ojos de todos. Y podemos ver que Daniel vivía en un contexto similar. Podemos ver que Daniel vivía en un contexto pues muy similar y ver la vida de Daniel nos enseña cómo podemos ser luz aún en medio de las tinieblas que nos rodean. Cómo podemos ser luz en medio de gobiernos malvados, ¿no? Yo sinceramente creo que en la política, sea izquierda, sea derecha, todo es corrupción. Honestamente se los digo, las personas que yo he visto que llegan a esos puestos de poder se corrompen y yo creo que hasta cierto punto, pues es la parte de nuestra naturaleza caída, ¿no? Creemos que el único gobierno justo está por venir en la persona de Jesús. Sí. Él es el que realmente va a reinar con justicia y con poder las naciones. Y todos los gobiernos de alguna u otra forma están caídos, ¿no? Se me viene a la mente David, por ejemplo, que él, por más que Dios le decía que él era un hombre conforme a su corazón, pues usó el poder también y ese poder lo corrompió y acabó matando a un hombre para, pues bueno, para tener relaciones con su esposa. Ujú. Además, a pesar de que David era un hombre conforme a su corazón. Entonces, yo realmente creo que ningún gobierno es totalmente justo y que no podemos poner nuestra esperanza en el gobierno, no podemos poner nuestra esperanza en la política. No, por más bueno que veamos que es la Exacto. persona posicionada, Ujú. no podemos decir, con él sí, porque tiene estos pensamientos. Y es como, no, porque sigue siendo Política política. corrompible. Y sí, a pesar de que nos conviene que haya partidos de Claro. derecha en el poder porque apoyan más las causas bíblicas y todo esto, la vida, la familia, todo esto, podemos ver que en este tiempo yo creo que Dios está usando esto también para probar nuestro corazón. Sí. Yo creo totalmente eso y decirte, nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha, somos del reino de los cielos. Ujú. Y esto no quiere decir que tenemos una mentalidad escapista, por más que estudiamos el fin de los tiempos, vemos este tipo de temas. No, nuestra mentalidad no es escapista, realmente sabemos lo que vamos a vivir y queremos ser luz en medio de estos tiempos, Sí. queremos también predicar el evangelio, hacer discípulos, Ujú. pero sin dejar a un lado en que el único gobierno totalmente justo es el gobierno de Jesús y se va a establecer hasta su segunda venida. Y no sé, hace rato platicando con Fer, ella decía, pues lo estudiamos simplemente porque está en la Biblia. Sí, no es como que lo estemos estudiando para escapar de algo o del trabajo que Dios nos ha mandado a hacer, porque incluso estudiando los últimos tiempos, lo que estudiamos es prepararnos para lo que está por venir, preparar a otros. Y nosotros tenemos un grupo en casa en el cual nos estamos preparando para también
que ellos preparen a otros y de esa manera poder también evangelizar y muchas cosas, ¿no? Pero no es un punto escapista, es que simplemente está en la Biblia. O sea, si yo Sí, abro la Biblia me habla del regreso de Jesús, entonces sí. yo hablo de lo que está en la Biblia. Habla del regreso de Jesús y que solamente Él va a traer un gobierno totalmente justo, Ujú. ¿no? Un gobierno que no puede corromperse. Sí. Y tenemos que prestar atención a eso, pero ojo, no tenemos esa mentalidad escapista y de hecho creemos en impactar las esferas sociales y creemos que si Dios te posiciona en cualquier lugar de poder, de artes, de comunicación y lo que sea, tú lo tienes que usar para hacer luz, Sí. ¿no? Así como lo fue Daniel y por eso toma tanta relevancia, porque Daniel realmente es un ejemplo de cómo podemos hacerle los hijos de Dios para impactar nuestro entorno, Sí. para traer el reino de los cielos aún en los ambientes más hostiles, ¿no? Ujú. Porque vemos que el reinado de Nabucodonosor era totalmente hostil. Y yo me pongo a pensar en Daniel y él era noble, era parte del reinado de Judá. O sea, su familia era nobleza del reino de Judá. Ujú. Vemos que Nabucodonosor llega a atacarlos, a sitiarlos, cuando estaba el rey Joacim, el rey de Judá, Sí. y los lleva cautivos al pueblo que queda, ¿no? Los lleva cautivos a Babilonia como esclavos. Y yo creo que no sé, me imagino que puede ser que sus papás, Nabucodonosor, los papás de Daniel hayan sido asesinados por él, Ujú. y él a lo mejor estaba viviendo un duelo y estaba siendo cautivo, estaba siendo esclavo, siendo llevado como esclavo, pero yo nunca veo a Daniel ofendido. No. ¿O tú has podido ver algo en Daniel? No, ¿verdad? O sea, yo No, no, al contrario. nunca veo a un Daniel quejándose, a un Daniel ofendido, al contrario. Se ve un Daniel agradecido, le agradece a Dios todavía por todo lo que le está revelando, por la sabiduría que le está dando, Exacto. por el entendimiento que le está dando. Ujú. Y a pesar del duelo a lo mejor que le estaba pasando, no sabemos, pero creemos que él estaba pasando por cosas así, eh, pues porque al final del día te están llevando a otro lugar que ya no es tu casa. Y te llevan como esclavo Y como aparte. esclavo O aparte, sea, yo, no tenía la libertad. exacto, Es, no sabes qué va a pasar, no sabes qué está pasando. Y en medio de eso, él decide de todos modos agradecer, porque creo que él tenía el entendimiento de que al final él iba a ser usado por Dios, estuviera donde estuviera. sí, y Daniel conocía las escrituras. Él citaba a Isaías, por Ajá, ejemplo. sí. Y, y bueno, creo que Daniel es un gran ejemplo porque a pesar del dolor que estaba viviendo, siempre buscó agradar Agradar. a Dios en todo. En todo lo buscó agradar y Dios fue fiel con él y él fue fiel a Dios en todo su tiempo de cautividad. Y bueno, bien, vamos viendo ahí la narrativa de Daniel y vemos las cosas impresionantes que Dios hizo a través de él. Pero era eso, porque él era un hombre que no quería agradar al rey. Él no quería buscar favor político, Ser no quería. partícipe Ajá. también. Sí, ser partícipe, pero él no estaba buscando una posición de No, poder para nada. Pero vemos que la fidelidad de Dios, a Dios, de Daniel, pues bueno, lo posicionó en lugares de autoridad, sí. ¿no? Y es muy, muy impresionante que Daniel no estaba ofendido. Y podemos ver que, pues en este tiempo muchos se ofendieron, ¿no? En contra de Dios, en contra de lo que estamos viviendo aquí en nuestro país. Veo aparte de la iglesia ofendida, Triste, triste, sí. desanimada. Y yo en la vida de Daniel y en muchas porciones de la Biblia veo que el pueblo de Dios, cuando está sometido en gobiernos tiranos, en gobiernos que están en contra de la voluntad de Dios, son prosperados. El pueblo entendido, el pueblo que entiende lo que decías tú Sí. hace rato. Sí, sí, también platicando hace ratito, decíamos cómo el rey los invita a comer de sus alimentos y del vino. No sé que no me gusta el vino, así que no sé cuál es un vino bueno, Ujú. pero supongo que era un vino bueno, supongo que eran alimentos Sí. muy buenos y aún así Daniel prefirió decir, yo no quiero esto, a mí denme vegetales y agua. Ujú. ¿Y quién quiere vegetales? Sí. O sea, yo veo la comida del rey, me imagino, y debería ser un manjar, algo súper rico. Y él prefirió vegetales No y agua, contaminarse con el vino ni la comida de porque no quería Babilonia. ser partícipe de Exacto. eso. Él no quería participar, porque él sabía que el rey estaba haciendo cosas malas. Y él sabía que al momento de entrarle al banquete,
él iba a ser partícipe de decirle como al rey, sí, quiero de lo que tú me das porque voy a ser partícipe de lo que tú estás haciendo. De hecho, sí, que creo que es seguir los estatutos de Dios. Sí. Sabíamos que, pues bueno, había cosas que el pueblo de Dios no podía comer, que se consideraban impuras. Ujú. Y Dios dice, y Daniel, perdón, dice, yo no me voy a contaminar porque sé quién rige mi vida. Exacto. Y por más que a Daniel Nabucodonosor lo primero que hace es cambiarle el nombre, no le pudo cambiar su identidad de hijo. Ujú. No le pudo cambiar su identidad de, de lo que él era realmente, de su esencia. No le pudo cambiar eso. Y él, por más que pudo tener un banquete y pudo disfrutar de los placeres de Babilonia, del mejor vino, de los mejores alimentos del rey, él decide, no, los estatutos de mi Dios son estos y yo los sigo. Sí. Y esa es de las primeras claves que vemos en la historia de Daniel para poder darnos cuenta de cómo podemos ser luz, de Ujú. cómo podemos impactar. Y la primera parte es, no te contamines. No te contamines con lo que Babilonia te ofrece. Si lo bajamos a nuestro contexto ahorita, Sí. Babilonia es entretenimiento, música que no agrada a Dios, pasiones desenfrenadas, Redes sociales. redes sociales. Entonces, primer aspecto que podemos resaltar de la vida de Daniel para poder ser luz en medio de tinieblas, en medio de gobiernos que no están a favor de la voluntad de Dios, es no contaminarse. Primero tenemos que seguir los estatutos que Dios ha marcado en nuestra vida. Y eso es difícil, pero Sí. podemos ver que si Daniel lo logró, nosotros lo podemos lograr, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces, eso es de las primeras cosas y de las primeras cosas que podemos resaltar. La segunda es que podemos ver, si seguimos un poco más adelante, estoy parafraseando esto, tú lo puedes ver en los primeros capítulos del libro de Daniel, Ujú. pero podemos ver también que el rey Nabucodonosor sueña, ¿no? Sueña con algo, tuvo ahí un sueño demasiado revelador. Tuvo varios, pero el primero. Varios, el primerito, podemos ver el primerito y él manda a llamar a todos sus adivinos, a todos sus sabios, a todas las personas que él creía que podían pues interpretarle el sueño, ¿no? Ujú, ujú. Y bueno, llegan estos cuates y le dicen, a ver, cuéntame tu sueño para que te diga qué significa. Y el rey dijo, no, ustedes me quieren ver la cara. Ujú. Tú me tienes que decir qué soñé y aparte me tienes que dar la interpretación De lo que del soñé, sueño. sí. Y es más, si no lo haces, te voy a matar y te voy a quitar todo. Sí. Voy a matarte, o sea, voy a acabar contigo si no lo haces. Entonces, pues ellos se llenan de temor, ¿no? Ujú. Y de repente, pues todo esto llega a Daniel y Daniel dice, espera, da un poco de tiempo, ¿no? Pide un poco de tiempo, como un pidos. Sí. ¿Y qué hace Daniel? Ora al Dios del cielo. Ujú. Ora, pide la dirección de Dios, la revelación de Dios. Sí. Y no solo Daniel, también sus amigos que estaban cautivos con Ujú. él, que tenían como la misma posición. Ujú. Y vamos a orar para que Dios nos revele esto. Y Daniel no solo estaba pensando en él y En sus él, amigos, sí. Daniel estaba pensando en aquellos adivinos, astrólogos Sí, que sabía que estaban mal. Ajá, justamente, y que vemos que un poco más adelante los acusan porque no se quieren, no quieren adorar a la estatua que este rey levantó. Sí, todavía. Ajá, pero vemos el carácter de Cristo, el carácter de Dios en la vida de Daniel. Sí. Y vemos que él no usa herramientas humanas, ¿no? Ujú. Él no usa herramientas humanas para interpretar el sueño. Él no necesita que se lo digan. Él va al Dios que puede dar toda la revelación. Y ahí vemos otra clave, ¿no? Sí. Vemos otra clave de lo que podemos hacer y es pedirle revelación a Dios. Sí. Orar, Por conectarnos con Dios, entendimiento. orar por entendimiento. Y vemos que al final, pues Daniel le dice exactamente a Nabucodonosor lo que Lo que había. soñó Ajá, y le interpretó el sueño. O ajá, sea, justamente. Daniel no fue como, a ver, dame tu sueño y entonces yo te digo que, Ajá, como los sí. hechiceros y ellos. es- Él dijo, literal, fue como Dios le reveló y él habló
lo que él había soñado sin que Nabucodonosor le dijera. Oh, pude decir Nabucodonosor. Sí, también yo también me trabo un poco. Nabucodonosor. Quien pueda poner Sí. Nabucodonosor en los comentarios sin ver, gana. Sí, pero vemos que Daniel no usa armas humanas, él usa sus armas espirituales y usa la oración para recibir revelación. Exacto. Le da el sueño a Nabucodonosor y en eso como que vemos así un brote de esperanza porque este rey empieza a decir, el Dios de Daniel es el Dios verdadero. Y empieza a confesar con su boca que el Dios de Daniel que dio la revelación para el sueño era el Dios verdadero. Sí. Y en ese momento recibe Daniel una promoción en autoridad en el reinado. Sí. Daniel no estaba tocando puertas de partidos políticos. Daniel no estaba, perdón, a veces tiro mucho. Daniel no estaba pidiéndole al rey o haciéndole la barba ahí, sobándole los pies y, ay, Nabu, dame más autoridad. No, Daniel usó sus herramientas espirituales. Sí. ¿Para qué? Para poder dar la revelación y fue promovido a puestos de autoridad. Y esto no solo lo vemos en Daniel, lo vemos también en José, el soñador. O sea, vemos cómo se repite. Y cómo se repite de manera un poco similar la historia, aún mucho. Pero es clave esto que Daniel está haciendo y es clave por eso estudiar la vida de Daniel. Sí, ¿no? sí. Integridad creo que también es el punto. Muchas veces nos quejamos de nuestros países, pero también le entramos muchas veces a la corrupción en muchas cosas. No. O sea, no voy a decir de qué, pero en cada país tienen su forma de ser corruptos. En México tenemos una específica cuando vamos manejando, Sí. pero también hay que ser íntegros en eso. Si veo que el carril derecho no es para lo que se tiene que ocupar el carril derecho o yo qué sé, hay que respetar y eso también nos hace ser íntegros y eso también nos hace guardarnos de esa parte porque nos quejamos tanto de la corrupción de nuestro país, pero somos muy partícipes de la corrupción del país sin serlo como tal, ¿no? Siempre estamos de que, ay, es que quién quedó, quién hizo, quién no sé qué, pero por debajo del agua tú estás participando de muchas cosas que sabes que están mal, pero por ahorrarte unos pesos, a lo mejor, por ahorrarte tiempo, estás siendo partícipe y estás siendo partícipe del banquete, del vino que te está ofreciendo Nabucodonosor. Sí, justamente, no somos íntegros, entonces queremos gobiernos justos cuando en nosotros no obra la justicia. Y eso es muy importante, tenemos que tener integridad y vemos que aquí podemos ver que una clave principal, y quiero regresar a esto, es la oración. Muchas veces queremos hacer cosas con nuestras herramientas humanas, ¿no? O sea, queremos ir, manifestarnos, y me ha tocado estar en manifestaciones donde nosotros como pueblo de Dios nos ponemos al nivel de las personas contra las que estamos manifestándonos y nos retamos y es feo ver todo eso porque no estamos usando nuestras armas espirituales, ¿no? Y Dios nos enseña a amar a nuestros enemigos. Ojo, no estoy diciendo que el manifestarse esté mal. Hay que pelear por los valores de Dios. Claro, hay que sí. darse a notar. Sí, pero no puedes levantarte a manifestarte sin una vida de oración que te respalde, sin una revelación de qué es lo que Dios quiere que hagas en esa manifestación. O sea, porque sí, o sea, cuando estamos para manifestarnos, para pelear, para burlarnos en redes sociales, para atacar, para eso estamos buenos, pero las reuniones de oración en la iglesia están vacías. Sí. Y es triste. ¿Por qué? Porque Dios nos dejó ver que estamos en un mundo espiritual. La Biblia nos enseña esto. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra todos principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los gobiernos malos, los gobiernos que están en contra de Dios, están siendo gobernados por un mundo espiritual, por un mundo espiritual, por gobiernos
de tinieblas. Y nosotros como cristianos somos más efectivos orando, estableciendo el reino de Dios en esos lugares. Sí, totalmente. Yendo a evangelizar, hablar de quién es Cristo, mostrar el amor de Dios, en eso somos mucho más efectivos. Y yo, como te repito, no estoy en contra de que nos manifestemos, pero si no oramos, si no ponemos en práctica nuestras armas, nuestras armas espirituales, realmente no vamos a ser efectivos. Entonces, la vida de Daniel nos enseña eso, ¿no? Él pudo ponerse en la misma posición de los astrólogos y decía, a ver, Sí, cuéntamelo porque pues necesito ahí un poquito de claro, contexto. No, exacto. él fue al Dios de toda la revelación y Dios le reveló. Sí. ¿Qué más podemos ver de la vida de Daniel, Memo? Pues creo que volviendo a ese tema del que hablabas también, se vio mucho en redes sociales, ¿no? Acerca de cómo la gente empezó a decir que ya no iba a dar propinas, que ya no iba a dar, ya no le iba a dar a los cerillitos. Los cerillitos en México son los que nos ayudan a guardar las cosas del súper. Eh, y, y había muchos cristianos compartiendo esas publicaciones como de yo ya no tampoco lo voy a hacer y voy a apoyar esto. ¿Por? Es Sí. como, ¿dónde está Jesús ahí? ¿Dónde te estás mostrando igual que ellos? Te estás mostrando de la misma manera y nos ponemos muchas veces en la misma posición que los corruptos, nos ponemos en la misma posición de los que no queremos que gobiernen porque estamos en juicio contra otros. No conocemos la vida de los demás. Yo sí quería como expresar esto porque me puso muy triste ver que le decían nacos a la gente, que le Ujú. decían como, pues burlándose hasta de su color de piel, Sí. digo, morenos. Y, ¿Realmente estamos actuando como Cristo? o sea, la iglesia está actuando, me atrevería a decir como los hechiceros, Mm, como, vamos a hacer lo que tú digas, Rey. O sea, como ni siquiera Daniel dijo, no voy a contaminar, pero eso no me quita que voy a también orar por ellos. O eso no me quita que también voy a guardar Amarlos, tiempo para amarlos. ellos. ¿Por qué? Porque hasta le salvó la vida. Justo. Con esto le salvó la vida, buscando la revelación de Dios, le salvó la vida y Daniel sabía. Entonces, él lo hizo intencionalmente. ¿Por qué? Por amor, porque él estaba reflejando quién era su Dios, quién estaba arriba de él, Sí, ¿no? Quién era quien gobernaba su vida. exacto. Daniel lo demostró al 100. Exacto. Y tomemos este ejemplo. Digo, tampoco este podcast es para tirar por tirar, No. pero son cosas que nos duelen, son cosas Sí. que vemos que necesitamos cambiar para poder representar mejor el reino al cual pertenecemos, el reino de los cielos, Ujú. ¿no? Y te repito, no creo que esté mal el hacer ciertas cosas, pero creo que Dios nos tiene que revelar el hacerlas y el El por qué las cómo, hacemos, cómo las no hacemos. poniéndonos al nivel. Ajá. Y por sobre todas las cosas, que el amor sea lo que abunde, Sí. ¿no? No podemos odiar a las personas, no podemos odiar a los colectivos que están en contra de Dios. No podemos. Tampoco, no nos podemos amoldar a ellos. No. Tenemos que confrontar. Ujú. Pero si algo yo veo en la vida de Jesús, es que él antes de confrontar el pecado, tocaba, Mm, sanaba, abrazaba. exacto. Antes de eso, él mostraba quién era en la plenitud del amor y luego confrontaba el pecado, luego los confrontaba. Y creo que eso a veces es, bueno, no a veces, yo creo que eso tiene más efectividad que otra cosa. A mí en lo personal, jamás me sirvió que alguien me dijera, estás mal, estás en pecado, te ataco, esto, No. el otro. No, jamás. A mí me cambió el amor de mi mamá orando. Por más que haya sido la persona que yo más, de las personas que más lastimé en mi vida, a mí me cambió que esa mujer no dejaba de orar por mí Ujú. y me mostraba el amor de Dios. Y eso me fue transformando. Y al final fue lo que pues transformó todo, ¿no? El amor. Ujú. Entonces, sí, no te estoy diciendo amóldate, no te estoy diciendo diles que están bien, no te estoy diciendo, celebra lo que Sí, vamos hacen, a no, apoyarte. vamos a apoyarte, ¿no? Pero tomemos el ejemplo de Jesús. Exacto. Él conectaba,
Él hacía puentes, no divisiones. Y si nos vamos a levantar a manifestarnos, sí, o a tratar de estar en política o en esferas sociales, hagámoslo desde una vida de oración que nos Sí, respalde. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer efectivos. sí, y ojo, las manifestaciones creo yo que es una prueba de la valentía de la iglesia, También. porque no cualquiera se atreve a pararse enfrente de un lugar donde no sabes qué pueda pasar, donde puede llegar a balacear, donde pueden llegar a, a lastimar o simplemente ya te tienen fijo y checado. Sí. Entonces, creo que manifestarse es valentía de la iglesia, pero no podemos ponernos al tú por tú de voy a ir a gritarle que es una tal por cual o que se O que se calle pongan a o retarse así sí, o cara a ya que se cara. pongan a retarse de qué, tú qué, ¿no? O sea, Ajá, eso creo que ya es lo peligroso porque ya no estamos actuando como la iglesia de Cristo, estamos actuando exacto. como ellos actúan. La iglesia de Cristo creo que lo que haría es antes de una manifestación vamos a meternos como iglesia a un ayuno, a una oración, a oración, vamos a adorar al Señor, vamos a meternos en un momento tan íntimo que el Señor nos revele qué Ah, es lo que tenemos que hacer ese día de manifestación, qué es lo que vamos a ir a hacer, porque a lo mejor manifestarse, vamos a ir en silencio, a lo mejor como iglesia vamos a ir callados marchando, es lo que podemos hacer. Y cuando nos topemos frente a con los contrarios o contra los que vamos, simplemente es, ¿nos dejas orar por ti? En realidad venimos no a gritarte de cosas, queremos orar por ti. Porque eso es lo que hace la iglesia, mostrar amor. Y les aseguro que eso cambia más que ir a gritarles, paren esto y esto y lo otro. Y o cuando, sí, o sea, o se dan espacios. Lo hemos vivido con nuestro pastor. Se Ujú, dan espacios. Él ha estado en la ONU, nuestro pastor Gil, y él ha hablado la verdad bíblica, simplemente. totalmente. Y vemos que él sí ha sido atacado. Ujú, Él sí ha sido, pues, así como insultado y todo. Pero él en amor se para y confiesa las verdades bíblicas. exacto. Ah, sí, eso es un ejemplo de valentía y de osadía. Y pues bueno, les animamos a que sí, tomemos las herramientas que podamos tener, pero sin descuidar lo más importante que son las herramientas y las armas espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Y Ujú, también podemos ver, para terminar, la tercera clave de hoy, es a los amigos de Daniel, que cuando Nabucodonosor pues levanta ahí una estatua y dicen, bueno, cada vez que suene tal flauta y ujú. La no recuerdo música, muy bien, las pero arpas. sí, tienen que postrarse ante la estatua y quien no, va a ser echado al horno de fuego. Y de repente, esa misma gente que Daniel había salvado, esa misma gente que Daniel había salvado porque no habían podido interpretar el sueño, van y los acusan. Ujú. Y les dicen, los judíos que trajeron No no se quieren. están postrando ni quieren postrarse. Y ahí vemos la valentía de decir, yo no me postro ante ningún ídolo, yo solo me postro ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Exacto. Y vemos ahí que Nabucodonosor se enoja y dice, prendan el horno de fuego 7 veces más, a una temperatura 7 veces más intensa de lo que es normal. Sí. Y vemos que traen a los amigos de Daniel, los echan y hasta los mismos soldados que los echan, o la gente que los echa, quedan hechos cenizas, los mata el fuego. Ujú. Y vemos que a ellos no les importa, dicen, lo que me encanta de este relato es que ellos dicen, yo no me voy a postrar. Sí, o sea, a pesar de que dijo, préndanle 7 veces más, Ujú, ellos no fue como, bueno, bueno, sí, ya, 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 me exacto. postro. O sea, fue como, échame, o sea, Ajá, échame, aviéntame. échame. Y yo sé que Dios me puede librar, pero si no me libra, yo no me voy a No adorar pasa y yo nada. me voy a morir como un adorador. Ujú. Y wow, eso es tomar nuestra cruz. Y eso es también muy relevante para estos tiempos. Sí. Porque vemos en lo que hemos estado estudiando de escatología del fin de los tiempos que va a haber mucha apostasía, mucho abandono de la fe,
¿Y por qué? Por miedo muchas veces, por no conocer la escritura, por no saber lo que va a pasar. La gente va a decir, no, 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 sí, cuando te lleguen, no sé si nos llega a pasar, que te lleguen con una pistola, te digan, o niegas a tu Dios o mueres, ahí se va a ver realmente a quién adoramos, si a lo que Babilonia nos ofrecía o al Rey de Reyes y Señor de Señores, Ujú. si adoramos realmente a Cristo. Y eso es parte de la esencia del Evangelio, es tomar nuestra cruz y seguirlo. Aquel que quiera ganar su vida la perderá, pero quien la pierda por causa de Cristo la ganará y su Sí, recompensa es eterna. Y ellos tenían muy claro eso y no les importa y no se doblegan. no. Y vemos que en el horno hay un cuarto hombre. Ujú. Y Nabucodonosor lo ve y dice, hay un cuarto hombre con apariencia de Dios. Sí, Y sabemos que estaba Jesucristo ahí. Los estaba guardando de la muerte. sí. ¿Por qué? Por ser fieles. Y es increíble este relato porque es parte de lo que tenemos que hacer como iglesia en estos tiempos. Ujú. Es parte de lo que tenemos que reflejar realmente quién es nuestro Dios. Sí. No contaminarnos con la comida de este mundo, ni con el vino de este mundo. No contaminarnos con lo que este mundo ofrece. Sí vivimos este mundo, pero no tenemos que amoldarnos al mundo, sino tenemos que impactarlo. Esa la verdadera misión de la iglesia, no amoldarnos, impactar. Ujú. Impactar con el mensaje del Evangelio, impactar con la luz de Cristo, impactar con, con la cruz, con la cruz de Sí. Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer, no contaminarnos, orar. Vemos que Daniel oraba 3 veces al día, Ujú. interceder. Él era un intercesor que siempre estaba buscando a Dios, aún en medio de gobierno hostil, aún en medio de tinieblas, aún en medio de estar cautivo, aún en medio de gobiernos malvados. Él nunca dejó de buscar a Dios, nunca. Ujú. Él nunca buscó posiciones, nunca buscó alguna comodidad, al contrario. Vemos que Daniel, Sabía lo que le podía pasar. sí, y no le importó sufrir por causa de Dios. Sí. Y el tercer ejemplo es que no nos inclinemos ante los ídolos de este mundo. Sí. Y una vez más, estudiar esto no es una forma escapista. Estudiar esto es prepararnos incluso para lo cotidiano que vivimos hoy en día. Cómo Mm, librarnos de Babilonia hoy en día. sí, Porque es fácil decirlo, yo sé, es muy fácil decir, hay que ser como Daniel y sus amigos y que no nos importe si nos echan al fuego, ¿no? O sea, yo no me imagino la verdad a sus amigos en ese momento cuando dijeron que lo echaran a andar 7 veces más caliente, pues tú sabes que te vas a morir. O sea, esa es la realidad. Tu pensamiento es me voy a morir. Y aquí creo que qué tanto tienes que estar entendido, qué tanto tienes que estar encendido tú por Jesús y qué tanto tienes que tener ese entendimiento y revelación de Dios para no tener miedo en decir quiero ser echado al fuego. Y sé que Dios puede rescatarme y si no, prefiero ser echado al fuego que adorar prefiero, porque, a un Dios que no es mi Dios. porque si no van a ser echados a otro tipo de fuego. Y Oh, eso es mucho peor. sí. Entonces, Ahí se cumple justamente lo que decían, no teman al hombre. ujú, Estoy parafraseando, espero ser fiel a la escritura, pero dicen, no teman al hombre que puede matarte el cuerpo y así, teme a ujú. quien puede echar tu alma al infierno. Exacto, exacto. Y creo que lo vemos aquí, es como Sí, algo que podemos verlo aquí. Ellos fueron echados y no les importó porque wow. sabían que iban a poder ser echados en el juicio final a otro lugar. Entonces, creo que simplemente yo sé que no es fácil saber que por Cristo podemos sufrir y vamos a Ujú, sufrir por su causa. Sé que ujú. no es fácil nada más decirlo porque decirlo es sí, lo decimos y listo, pero cuando llegue el momento, yo creo que va a ser algo muy difícil, pero va a ser un punto tan decisivo que ahí se va a ver toda nuestra relación con Jesús. Y Checo y yo lo hablábamos hoy en la comida y hablábamos de
en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo y cuánto tiempo estamos perdiendo en otras cosas. Creo que ya no estamos para perder el tiempo en absolutamente nada que no sea en Jesús. Y con esto tampoco te quiero decir que ya te salgas de la escuela, que ya no trabajes, que vendas todo y te... No, no, no. No es No escapista es esto. escapista. Es sigue con tu vida, sigue haciendo lo que te corresponde hacer, pero invierte más en Jesús. Si le estás invirtiendo más a TikTok, que es lo de hoy en día, invertirle horas a TikTok, la verdad es que TikTok te roba muchísimo tiempo. Cambia eso. Si hay algo que esté robando el tiempo que le debes dedicar y que le puedes dedicar a Dios, pues entonces es huir de Babilonia y es huir de todo lo que se nos está presentando hoy como algo fácil, una salida fácil, algo en lo cual distraerme, algo placentero y pasajero. Entonces, pues creo que con la pregunta que te quiero dejar hoy es: ¿a qué fuego quieres ser echado? ¿A qué fuego quieres ser echado? ¿Quieres ser echado al fuego en el cual no te va a importar si mueres o en el que sabes que Dios puede salvarte, o quieres ser echado al fuego eterno que sabes que ya no hay salvación y salida de ahí toda la eternidad? Entonces, existe y esa es la pregunta que hoy te dejo. ¿A cuál fuego quieres ser echado? Sí, también podemos meditar y ver la narrativa bíblica. Y yo veo que en medio de los tiempos más difíciles son los tiempos donde la iglesia más florece. Sí. En medio de donde hay persecución, hay angustia, hay gobiernos tiranos, hay tinieblas, es una oportunidad para que la iglesia brille, para que el pueblo de Dios sea prosperado en medio de la crisis. Porque podemos estar en un horno de fuego, pero sabemos que si Cristo está con nosotros, todo va a estar bien. Sí. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y, mi amor, no sé si quieras despedirte. No, muchas gracias. Esperemos que Sea de bendición. sea de bendición, que no se hayan asustado, sacado Soltamos de varias onda. bombas. Y de verdad, todo lo que hablamos es en mucho amor. Y nosotros estamos en una iglesia, estamos sembrados en una iglesia, pero creemos que tenemos que hablar la verdad. Sí. La verdad de lo que vemos, de lo que Dios nos ha hablado y de lo que Dios habla en su palabra. Y porque Entonces, amamos a nuestra iglesia, queremos ver florecer también a nuestra y no solo a iglesia nuestra y a la iglesia de a México, la iglesia de de México, Latinoamérica, del ajá, mundo. exacto, porque ninguna iglesia es perfecta, No. ninguna. Nosotros Si la amamos encuentras, nuestra nos iglesia, avisas. pero sí es tiempo de despertar, es tiempo de tomar nuestras armas espirituales, es tiempo de actuar como hijos de Dios y es tiempo de hacer la diferencia en nuestra manera de vivir, de actuar, de orar, de no doblegarnos ante este sistema, ante Babilonia, ante el vino de la gran ramera. Porque mientras más bebes, mientras más estás bebiendo ese vino, más te estás apartando del corazón de Dios. Y eso es peligroso. Y eso es peligroso. Sigue los estatutos de Dios y brilla la luz de Cristo donde sea que estés. Sí, y te amamos mucho. Quiero terminar rápido con algo que Mike nos decía la semana pasada. Increíble. Y es que el enemigo no viene a asustarte por las noches. El enemigo viene a matarte. Sí. El enemigo quiere matarte, quiere matar a la iglesia, quiere matar tu voz, quiere matar tu conexión con Dios, quiere matarte, literal, quiere matarte. Entonces, no permitas que eso suceda. Por más ataque que encuentres, más desesperación, vamos a estar orando también por cada uno de ustedes que nos ven y levántense con valentía, sean valientes para confrontar, no con su propio entendimiento ni con su propio enojo, sino lo vimos en Daniel. Oren, pídanle a Dios sabiduría, pídanle a Dios revelación y sobre de eso pueden confrontar también y ser una voz para estos tiempos. Sean valientes. Sean muy valientes y brillen la luz de Cristo, donde sea que estén. Nos Toda vemos. la gloria a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Bye. Bye.